A veces puede resultar bastante peligroso intentar reescribir la historia, porque se desentierran fantasmas que ya parecían estar olvidados en el pasado. Les digo esto porque precisamente en Rusia se dice que si disparas al pasado con una pistola, el futuro te puede disparar con un cañón. Y es que reescribir la historia es un arma de doble filo. Es muy peligrosa, depende de quién, de cuándo y cómo se interprete. Les embarcamos ahora en un viaje pormenorizado y analítico con los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Si hay una característica que puede definir a la Segunda Guerra Mundial, es que se trató de un enfrentamiento en el que la mentira, la propaganda, la agitación de las masas, el papel de los medios de comunicación o las arengas, los discursos fueron un factor clave en el desarrollo de los combates, en la resistencia de los pueblos ante diferentes penurias y ante lo que realmente estaba sucediendo, y la opinión pública creía que estaba pasando tanto en el campo de batalla como en las negociaciones de los altos cargos y generales de guerra. Incluso en la actualidad, la historia que se cuenta, dependiendo de en qué parte del mundo, hace que surjan en el camino mitos, mentiras, leyendas, pero también intentos de reescribir la historia a merced de algunas necesidades o intereses. Y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación y también, cómo no, los dirigentes políticos. Para una gran mayoría de personas en el mundo, el principio del fin de la guerra no se produjo entre las trincheras, el barro, ni la sangre de la batalla de Stalingrado, por ejemplo, o en el frente oriental, sino el 6 de junio de 1944, el llamado Día D, el desembarco de Normandía. Esto no es ninguna coincidencia. Parece que a algunos entes les conviene obviar el segundo frente y recordar esta fecha como un hito en la historia para atribuirse la victoria contra la bestia nazi. La gente de mi generación entendía que el Ejército Rojo había derrotado a Alemania. De hecho, la derrota de Alemania tuvo lugar antes del desembarco de los británicos y los estadounidenses en Normandía. Los alemanes no tenían fuerzas con las que oponer resistencia a británicos y norteamericanos en Francia. Así que mi generación sabe que Estados Unidos derrotó a Japón y Rusia derrotó a Alemania. Pero ahora estamos reescribiendo la historia y a Rusia se le elimina, sin más, de esta guerra. El hecho de considerar el Día D como la batalla clave para el inicio del fin de Hitler es solo una mera figuración que queda escenificada, si me lo permiten, de una forma algo patética en la película Salvar al soldado Ryan. En ese tiempo, las cifras de muertos y los esfuerzos desempeñados en la batalla de Kursk serían de una grandiosidad estrepitosa, sumado también a la resistencia del sitio de Stalingrado. A pesar de que el desembarco de Normandía fue una batalla brutal, con muchos soldados dando la vida heroicamente, la propaganda actual es desproporcionada con el significado de dicha contienda para el resultado final de la guerra, que estaba escribiendo sus más cruentas páginas en el frente oriental. De hecho, se puede decir que fue el rápido avance del Ejército Rojo hacia el oeste lo que empujaría a los aliados a abrir el frente en Francia en un intento por cercar a los nazis y a la vez impedir a los rusos tomar toda Alemania y colgarse así las medallas e incluso encontrarse al Ejército Rojo en el Canal de la Mancha debido a su vertiginosa incursión. En torno a este mito hay que aclarar las intenciones de algunos de los aliados, en concreto de Washington, que en palabras del propio Franklin D. Roosevelt, en una conversación con su hijo, con Elliot, dijo: los chinos matan a los japoneses, los rusos, como vemos, matan a los alemanes y nosotros debemos ayudarles a continuar con su negocio mientras nuestros propios ejércitos y armadas no estén listos para acudir en la ayuda. Somos aquellos, dice literalmente, que entrarán en el juego en el momento crucial para marcar el gol decisivo. Y es que hay que apuntar que los aliados tardaron casi 3 años, en entrar en el campo de batalla de forma directa contra el Reich en Normandía, un tiempo en el que las bajas del ejército ruso seguían subiendo como la espuma. Nosotros perdimos cerca de 13 millones de militares y 27 millones de personas en total, mientras que Estados Unidos perdió entre 30 y 31 mil personas en todos los frentes. La pregunta es, ¿por qué nosotros y los alemanes sufrimos las mayores consecuencias? Porque luchamos entre nosotros.
mientras que los aliados estuvieron esperando. Hay que destacar que en Estados Unidos han ignorado el sacrificio del Ejército Rojo. Si se fijan en las películas de Hollywood, pensarán que la razón principal de la derrota de los nazis es el esfuerzo de los militares norteamericanos. Sin embargo, la historia nos dice algo distinto. La historia nos cuenta que la cantidad de las víctimas en el frente del Este, en el campo de batalla entre Berlín y Moscú, era desproporcionada para ciudadanos de la Unión Soviética. No es esta la información que recibimos en este lado del Atlántico. Si me lo permiten, a mí esto me hace que me plantee personalmente algunas cuestiones. ¿Se trata de ignorancia, la verdad? No lo sé, es un cinismo de proporciones mayúsculas. Lo cierto es que el señor Barack Obama me ha ayudado a seguir en esas dudas respecto a lo que he leído en diferentes libros de historia, en documentos, en dosieres, o por lo que he podido escuchar a varios veteranos de la guerra, pero por lo visto, según declaró en una ocasión el presidente norteamericano, su abuelo tomó Berlín. Pero no fueron los americanos los que se pararon a orillas del Elba. Es paradójico. Quizá deba revisar de nuevo mis libros. La esencia y el mensaje sí que me han quedado claros. Ellos, Estados Unidos y Gran Bretaña, ganaron la guerra y ya sabemos desde entonces quiénes son los salvadores del mundo. Un discurso que repiten una y otra vez los diferentes inquilinos del despacho Oval. Pero vamos a ver si tanto es así. Como decíamos, Estados Unidos entró en la guerra en Europa casi 3 años después de la invasión alemana de la Unión Soviética y 11 meses antes de su rendición. Durante ese tiempo de espera, el Ejército Rojo en el frente oriental ya había aniquilado, como vemos, 607 divisiones alemanas que luchaban contra la URSS, mientras que las tropas angloamericanas lograron destruir solo 176 divisiones. Cualquier historiador o cualquier estudiante de historia puede ver el mapa de la repartición de las unidades militares del Wehrmacht. Durante la guerra se va a dar cuenta que había mucho más unidades, 3, 4, 5 veces más al este que en el oeste. Seguimos en nuestro camino del análisis de los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ese de que la aportación de algunas de las fuerzas aliadas, en concreto de Estados Unidos o de Francia o de Gran Bretaña, fue mayor que la otorgada por el gobierno de Joseph Stalin, lo que se puede denominar, si me lo permiten así, apuntarse el tanto. En este caso podemos apoyarnos en un dogma de la teoría del realismo que dice que quien gana la guerra escribe la historia. Y en esto de determinar quiénes son los vencedores y los vencidos, la propaganda y la llamada historia oficial tienen mucho que decir. Hay que anotar que la ayuda aliada llegó y fue muy significativa, pero ¿cuándo y por qué llegó? Ya hay que tenerlo muy claro, que nosotros tuvimos que hacerle frente solos, y podíamos haber ganado solos, aunque la ayuda de los aliados desempeñó un papel muy importante en su momento, sobre todo el suministro de cierto armamento, vehículos de transporte que nos enviaron al principio de la guerra. Hay que estar agradecido por eso, y lo estamos. De nuevo, me dejo de palabras y pongo números sobre la mesa. En 1942 a la Unión Soviética le fueron entregados, cerca de 2.500 aviones, unos 3.000 tanques y también cerca de 79.000 camiones. En ese mismo periodo, la Unión Soviética produjo más de 25.400 aviones y cerca de 24.500 tanques. Corroborando estas cifras y otras que respaldan el buen suministro, fue el propio general Dean, jefe de la misión comercial militar de Estados Unidos, quien dijo literalmente aquello de: nuestros suministros puede que no hayan ganado la guerra, pero debían apoyar a los rusos a hacerlo. Bueno, sea como fuere, con la ayuda de los aliados, pero también con la propia producción soviética, el Ejército Rojo logró entre julio de 1942 hasta febrero del año siguiente una importante merma en las fuerzas alemanas, lo que abriría su camino hacia el mismo corazón de Europa, tomando como inicio la batalla de Stalingrado. En solo 7 meses de lucha, la Wehrmacht y sus aliados habían perdido, más de 1,5 millones de soldados, más de 700 aviones, más de 187.000 piezas de artillería y unos 1.600 tanques. Cerca de 75 divisiones alemanas y de sus aliados fueron destruidos, aniquilados o dejaron de existir como unidades efectivas de lucha. Como ven, estas cifras hacen que se caiga el mito de que los rusos simplemente lanzaron millones de soldados sin armas
frente a los cañones alemanes, ya que consiguieron además elaborar un gran número de piezas de artillería, municiones, vehículos y miles de efectivos que superaban el inventario y la intendencia nazi, según denotan varios expertos y analistas. Así, la idea de que había 2 soldados por cada rifle en el Ejército Rojo, como lo intenta demostrar la antihistórica película de propaganda Enemigo a las puertas, es totalmente un producto de la imaginación occidental y cuyos intención y mensaje quedan claros en algunos de sus pasajes, como este. Allí no estaba la hoz, pero sí el martillo. Y ¡pam! Me rompieron los dientes. Así es, muchacho, no te hagas ilusiones. Si esta es la tierra del socialismo y de la felicidad universal, te la regalo. Bueno, en este sentido, siempre los historiadores occidentales, motivados quizá más por posturas políticas, por intereses económicos, han intentado minimizar hasta límites insospechados la capacidad y el mérito tanto de la Unión Soviética como del Ejército Rojo en la victoria contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Quizá el feroz capitalismo nunca ha estado muy de acuerdo en reconocer la labor de otro sistema económico, otra forma de vida, otra forma social de entender la realidad y tampoco de destacar el papel del proletariado, de los trabajadores rusos que dieron un vuelco a esta guerra para finalmente destruir al Führer. Es decir, se obvia en los libros de historia y en el clima de la opinión pública general 2 factores de gran importancia. 1, admitir la superioridad económica nacionalizada, algo en contra de la idea del capital, del capitalismo. Y 2, la determinación de la clase obrera denostada e incluso calumniada. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿lo que se estudia en las escuelas es historia o son meras leyendas? ¿Se transmite la realidad o solo son mitos creados? La primera leyenda nacional en Estados Unidos es que la guerra fue contra la Alemania de Hitler, pero realmente Washington centraba su mirada en el Pacífico después de Pearl Harbor y la lucha contra el régimen nazi le sirvió tan solo como excusa para lograr lo que pretendía desde un principio: convertirse en la potencia mundial número 1 y extender su dominio no solo en la zona asiática, sino también en el mismo corazón de Europa. Una vez que Alemania capitula y con Europa destruida, arrasada por la guerra, su sistema económico y potencial humano estaban reducidos a cenizas, bueno, pues solo faltaba la piedra de toque: dejar claro su nuevo papel, ocupar el trono mundial ante la eventual amenaza que sentían por la desarrollada y fortalecida Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial dejó a Estados Unidos como la única economía intacta. Fue el único país que no sufrió daño alguno. Así que Estados Unidos salió de la guerra con todo el poder y usó todo ese poder para aumentar su influencia financiera y económica en el mundo, al igual que su presencia militar. Y organizó a la OTAN contra una hipotética invasión soviética a Europa, aunque nunca hubo planes por parte de la Unión Soviética de invadir Europa. Todo es parte del imperio estadounidense. Ahora mismo Estados Unidos es un gran imperio y los estados europeos de la OTAN son estados vasallos de Estados Unidos. Si se fija, la política exterior de Alemania no difiere tanto de la de Washington, de la de Francia o de la del Reino Unido. Así que las antiguas potencias europeas son ahora vasallos de Estados Unidos. Dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, bajo pretexto de frenar la muerte de civiles y de minimizar sus bajas en las batallas que se producían isla a isla contra Japón, lograba 2 objetivos. 1, el país nipón, que estaba extenuado, se rendiría. Y 2, el mundo sabría de lo que Estados Unidos era capaz de hacer. Podía borrar de la tierra en segundos a cualquier ciudad en cualquier país del planeta. Japón decía: queremos rendirnos, pero por favor, dejen tranquilo al emperador. Aquí es una persona muy importante. No es responsable de la guerra. Le necesitamos. Es el símbolo del Estado. Sin embargo, Truman dijo que no, que tenía que rendirse sin condiciones.
La razón era que el gobierno de Estados Unidos quería intimidar a la Unión Soviética usando las armas nucleares. Decían, miren, nosotros tenemos estas armas y vosotros no, así que no se interpongan en nuestro camino. Con lo cual bombardearon Japón con armas nucleares para intimidar a la Unión Soviética y a Stalin. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, sin hablar del bombardeo convencional de Tokio en marzo de 1945, hubieran sido considerados como crímenes de guerra si los Estados Unidos habían perdido la guerra. Yo diría que un porcentaje significativo de ciudadanos estadounidenses no se dan cuenta de que el 6 y el 9 de agosto del 45, cuando fueron lanzadas sobre Japón las bombas atómicas, la mayoría aplastante de las víctimas eran civiles. No creo que haya mucha gente en Estados Unidos que sepa que algunos historiadores han supuesto que una de las razones de aquel ataque nuclear fue anticipar la decisión que había sido tomada antes sobre la intervención de las tropas soviéticas en Japón para ayudar a derrotar al Japón imperial. Y en vez de mandar allí a sus soldados, Estados Unidos arrojó las bombas atómicas. Es posible que ustedes recuerden que hace pocos años hubo una fuerte polémica en el lugar histórico más importante de la ciudad de Washington, donde varios historiadores y conservadores del museo intentaron contar la verdad sobre Hiroshima y Nagasaki. Naturalmente ellos fueron sometidos a una crítica feroz, porque en el poder están aquellos que no quieren que la verdad sobre el uso del arma nuclear en aquella ocasión quede revelada. Esperemos que estas personas no pretendan tapar la verdad porque quieren volver a recurrir a este tipo de arma en el futuro. Dijeron, miren, esto es lo que tenemos y tienen que hacer lo que queramos nosotros. Es la razón por la que mataron a todos aquellos civiles de Japón. Truman dijo a los estadounidenses que habían atacado las bases militares, pero en realidad atacaron las grandes ciudades donde residían los civiles. Entonces llegaron allí. Incluso entonces no conseguimos el control de los medios de comunicación. Finalmente, sí que encontraron la manera de hacerlo, ya que la razón por la cual bombardearon Japón no era otra que la de intimidar a Stalin. Entre otros mitos de la guerra está, por ejemplo, el de enaltecer la labor de algunos soldados y también de ciertos civiles de algunos estados, y el denostar, el olvidar, el obviar el papel desarrollado por otros países que contribuyeron a la victoria contra la Alemania de Hitler, el olvidar esa sangre derramada. Se habla incluso de las grandes pérdidas de ciertos países aliados, y así se nos recuerda en los actos conmemorativos. Pero, ¿qué sucede en este 9 de mayo? ¿Por qué algunos países que fueron liberados de los nazis, e incluso los propios aliados, no honran la memoria de los más de 26 millones de personas que dieron la vida por un objetivo común? ¿Por qué se obvia la muerte de tantos soldados y personas de la Unión Soviética? Yo pienso que quizá Europa no tenía el fin de luchar contra Hitler. No me queda más remedio que cuestionármelo. Entonces, ¿contra quién luchaban los aliados? El Ejército Rojo tuvo que extenderse por todo el continente europeo, haciendo frente no solo a las divisiones de la Wehrmacht, sino también luchó contra ciudadanos de diferentes países que estaban del lado del Führer. Resulta que un gran número de civiles del continente colaboraron con los nazis, y para ellos, guiados por las ideas de Hitler, la cruzada estaba muy clara: vencer al bárbaro pueblo ruso. Los ejércitos occidentales lucharon contra Alemania nazi, pero no tanto contra los principios del régimen nazista, porque, el desfile de liberación de París en 1944, los líderes franceses habían pedido a los líderes de Estados Unidos de permitir a las fuerzas libres de Francia entrar primeros en París. Los estadounidenses aceptaron a condición que todos sean blancos. Esto se argumenta con la aportación voluntaria de numerosos estados para engrosar las filas de las tropas germanas. Austria, Hungría, Países Bajos, Luxemburgo e incluso la propia Francia, que dispuso de 500.000 efectivos para secundar las ideas fascistas. Para resumir este hecho, vamos a ver los siguientes datos. Son los prisioneros, los capturados por la Unión Soviética que apoyaban al Tercer Reich. Vamos a ver las cifras. De Polonia, pues fueron más de 60.000 los prisioneros que apoyaban, al régimen de Adolf Hitler.
En Francia, más de 23.000. En los Países Bajos estamos hablando de una cifra aproximada de unos 4.700 neerlandeses. Si hablamos de Croacia, hasta más de 21.000 croatas apoyaron a Alemania. Bélgica, 2.000 fueron capturados. Luxemburgo, más de 1.600. Dinamarca, más de 400. Y también otras cifras similares en la República Checa actual. Pero si estas cifras no les convencen, bueno, les puedo decir que quizá el siguiente testimonio que les voy a presentar sí que lo haga. Cada uno de los ciudadanos de nuestro país y del mundo entero tiene que conocer muy bien que la Unión Soviética, el ejército soviético y nuestra aviación en particular, luchamos contra toda Europa, que tenía un núcleo fascista. Alemania, Italia, Hungría, Rumania, es decir, los aliados de la Alemania nazi. Y hubo países conquistados que estaban subordinados a los fascistas y tenían gobiernos reaccionarios. Cerca de 500.000 franceses ayudaron a los alemanes en la guerra, porque estaban conquistados. Habían perdido la guerra en 40 días. Habían sido una gran potencia. Nos miraban con desprecio. Un general dijo: denme un cuerpo de ejército y entraré en la Unión Soviética como cuchillo en la mantequilla. Sí, como cuchillo, que no sabía ni con qué sujetarse los pantalones. Se arrastraban ante los alemanes y los liberamos a todos, y no al revés. Pese a todo, aún hoy existen dudas de quién salvó a Europa. Hace unos meses, si recuerdan, se conmemoraba la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y el ministro de Exteriores polaco aducía que fueron los ucranianos quienes abrieron las puertas de ese lugar de muerte a la libertad. ¿Ucranianos? ¿No era la que hoy conocemos como Ucrania parte de toda la Unión Soviética sin distinción de regiones? Bueno, que yo sepa, todos luchaban bajo la bandera de un mismo pueblo, de un mismo ejército. Se le podría haber dicho al ministro de Asuntos Exteriores polaco que efectivamente había ucranianos en el frente, y no eran pocos. Para cuando entramos en Polonia ya habíamos liberado el oeste y el margen derecho de Ucrania, prácticamente Ucrania entera. Obviamente toda la población masculina en aquel momento pertenecía al Ejército Rojo, y yo también estaba allí. Pero no puedo decir que solo había ucranianos. Si bien es cierto que había un grupo de ucranianos, también había rusos, georgianos, armenios. Así que el frente era de diferentes nacionalidades. Y por eso decir que solo eran ucranianos, yo creo que o es un error o es simple ignorancia. Puede que sea una provocación, o una infamia, o que necesite que lo vea un médico. ¿Quién sabe? Una declaración del oficial polaco hace unas semanas que dijo que son los ucranianos que habían liberado el campo de Auschwitz. Es cierto que es el frente ucraniano, el Ejército Rojo, pero no tiene ninguna connotación étnica, mientras que hoy todo se ve a través de los espejos étnicos. Pregúntense, ¿quitar la gloria a unos y dársela a otros? Bueno, ¿quién es el héroe y quién se supone que no hizo nada? Yo la verdad es que me planteo que si eso no es jugar con las vidas que se salvaron y también con las que se perdieron. ¿Quiénes son los políticos de ciertos países actualmente para erigirse como jueces de la historia? Desde mi punto de vista, cuando uno lucha en una misma trinchera, bajo el color de una misma bandera, es bastante complicado mirar al compañero y distinguir si es ucraniano, uzbeco, bielorruso o ruso o un piloto francés. La división no existe y el objetivo es el mismo: liberar a Europa de la pesadilla nazi, sin ningún sentimiento de competición. Retomamos el testigo de la primera parte de nuestro programa sobre la investigación de los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial, y lo hacemos para ver cómo se intenta reescribir la historia. Una historia que se nos intenta vender desde ciertos entes como objetiva y verdadera, y que se transmite a través de diferentes vías: los medios de comunicación, la publicidad, las películas de Hollywood, pero lo que es más peligroso, a través de diferentes materiales didácticos que se imparten a las nuevas generaciones en las distintas escuelas de Occidente. La educación es la base del futuro de las nuevas generaciones, y si ellas tienen una conciencia, clara de lo sucedido y saben perfectamente quiénes fueron los buenos y los malos, quién ganó y quién perdió la guerra, se puede construir un clima social común, lo que se podría denominar, si me lo permiten, borreguismo. Una de las principales premisas para que esto se cumpla es que la descripción occidental de lo sucedido en el conflicto, elaborada por historiadores y académicos afines a las ideas de ese bloque, es objetiva y también
correcta. Esa elaboración de lo que se denomina la verdadera historia surge en el periodo de la Guerra Fría, donde el anticomunismo de Estados Unidos, por miedo a la expansión de la potencia soviética, condujo a que ya no se pintara como una bestia o a un cruel enemigo al ejército nazi, desvinculándolo así, bueno, de haber cometido de forma directa crímenes de guerra, hasta ese punto. No hay que olvidarse que en 1938 se concluyó el acuerdo entre potencias occidentales y Alemania nazi, que querían dirigir la agresión de Hitler hacia la Unión Soviética, hacia el este. Y esto es una parte de la historia de los años 30 que tal vez se olvida mucho, porque se habla mucho del acuerdo Molotov-Ribbentrop en agosto 39, pero se olvida por qué este acuerdo fue concluido. Es que las potencias occidentales, la Gran Bretaña y Francia, no querían concluir un acuerdo de seguridad colectiva con la Unión Soviética, o en otros términos, sus intereses de clase prevalieron sobre intereses geoestratégicos. ¿Por qué no condenar ahora a los nazis? ¿Por qué el enemigo de la guerra es ahora algo etéreo en algunos libros de historia? Quizá esa falta de claridad nos ayude a comprender episodios actuales, por ejemplo, de por qué hoy Naciones Unidas, por ejemplo, no ha dado luz verde a un proyecto de resolución por el que Rusia solicita la prohibición categórica de cualquier expresión pública de las Waffen-SS. ¿O por qué se considera lícito el derecho a manifestarse a ciertos grupos que comulgan con las ideas fascistas, cuando sus miembros en el pasado sembraron el terror y la muerte en casi toda Europa? Yo tengo mi propia opinión y, si me permiten, la voy a verter ahora. Se ha perdido el foco de quién era el enemigo, de forma intencionada. No se juzguen ustedes mismos. A mi parecer, en la actualidad, por supuesto, ya no se veta el sentimiento fascista de forma radical, que resurge en el corazón europeo, dentro de un sistema democrático calificado como ejemplar. A Hitler ya le derrotaron, y entonces, ¿quién es ahora el rival de Occidente? Este leitmotiv por el que se intenta cambiar la historia se basa en varios mitos, como estamos viendo, que convienen en la actualidad hoy día a muchos países. Se dice ahora que el soldado alemán era un patriota, que defendía a su familia y a su país de las hordas bolcheviques, según insuflaron los historiadores germanos que asesoraban en la redacción de los libros de texto occidentales y en las memorias del conflicto. Si se contara la verdad sobre la sangrienta y brutal naturaleza de la Segunda Guerra Mundial, nos revelaría los sueños de los belicistas estadounidenses, así que preferirían ocultar la verdad sobre la brutalidad de la guerra. Bueno, esta postura fue aceptada por la cúpula estadounidense, ya que temían una posible tercera guerra mundial con la reforzada, la fuerte Unión Soviética, algo que incluso le llevó a permitir que Alemania tuviera cierta cantidad de tropas para su autodefensa, por si el temido bolcheviquismo realizaba un intento de conquistar Europa. Es claro que ha cambiado la percepción del papel del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. En Francia, por ejemplo, la mayor parte de la población consideraba que el Ejército Rojo había jugado el papel principal en la derrota del nazismo en 1945. Ahora son como 20%. Entonces, lo que influyó en realidad es la cultura occidental, el cine occidental, el cine de Hollywood, que obviamente pone de frente el papel del ejército de Estados Unidos, de los aliados occidentales, y no se ocupan tanto del papel del Ejército Rojo. Bueno, esto no lo digo yo personalmente, lo dice el que fuera líder británico durante el conflicto bélico en una entrevista concedida a The Daily Herald el 24 de noviembre de 1954. Es el propio Winston Churchill el que dice que había que ser cuidadoso en la recogida de las armas alemanas, guardándolas de tal forma que les fuera fácil a los soldados alemanes utilizarlas de nuevo, si Londres pensaba que era necesario. Esto conlleva a que en numerosos trabajos de investigación e incluso algunos textos se habla de que ciertos generales podrían haber derrotado al Ejército Rojo si no llega a ser por la culpa de la locura de Hitler, algo que tiene un matiz positivo, como por ejemplo se ve en la película del archiconocido Tom Cruise, Operación Valquiria. Gracias, coronel.
Mi Führer, con su permiso, traigo una copia corregida de Valkyria para su aprobación. Para demostrar esto, basta citar unas palabras de Eisenhower, quien cambió radicalmente de opinión durante y tras la guerra. En 1944 dijo a su esposa que el alemán es una bestia y que por eso los odiaba. Pero a principios de los 50 afirmaba algo muy distinto. Decía que no creía que el soldado alemán como tal hubiera perdido su honor. Humanizar al soldado nazi, que había asesinado a miles, a millones de personas, y señalar a otros como bárbaros es tergiversar la historia, literalmente. ¿Con qué fin? Bueno, pues para mí estaba bastante claro. El enemigo era otro y ahora también lo es. Por lo tanto, se ha establecido un cierto mito de una causa perdida del ejército alemán y de la necesidad de trenzar una estrategia sobre cómo vencer en una eventual guerra ideológica, económica y, quién sabe, hasta qué límites a Rusia. Rusia está siendo marginada en la historia, pero además, mediante las sanciones se trata de marginarla también económicamente, así como la colocación de las bases de misiles antibalísticos en las fronteras rusas y el envío de los buques de guerra estadounidense al Mar Negro sirven para tratar de marginar sus fuerzas armadas. Así que estamos hablando de un ataque coordinado contra Rusia. Y otra vez lo repito, es algo que se está haciendo a propósito. No se trata de un error ni de un malentendido. Se trata de una política que genera riesgo de guerra. Para acercar al enemigo, todo vale. También apoyar a aquellos contra los que antes luchaste hasta la muerte. Permitir la presencia, los paseos y las manifestaciones de nazis en las calles y diferentes actos de conmemoración de veteranos de las Waffen-SS que son tratados como si fueran héroes porque lucharon por el bien de su patria. Todo esto no son imaginaciones mías, escuchen bien, esto está ahí. Se mira de manera impune que dentro de sistemas democráticos las ideas fascistas o los nacionalismos extremos lleguen al poder dentro de un sistema político democrático. ¿Europa se ha olvidado de su pasado? ¿El ideal que fuera enemigo ahora es una opción política lícita? Bueno, la versión parcializada de la historia se puede ver muy bien reflejada, por ejemplo, en Ucrania. Allí seguidores del líder nacionalista Stepan Bandera han sido usados como peones en la llamada revolución de Maidán, cuando lo que realmente ha sucedido es un golpe de Estado auspiciado para lograr una supuesta unión económica conveniente a Europa. ¿Por qué no se condenan las muertes causadas por estos radicales por parte de Occidente? ¿Nadie recuerda ya cómo actuaba Bandera en los años de la Segunda Guerra Mundial? Quizá haga falta recordar que la denominada liberación ucraniana de los bolcheviques se saldó con la muerte de unos 30.000 polacos asesinados a sangre fría y que además varios miles de judíos y de rusos perdieron la vida a manos de estas personas de ideología nazi. ¿Qué tiene esta parte de la Segunda Guerra Mundial que ver con la actualidad, con el día de hoy? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque los herederos de este sentimiento hoy están disparando en Donetsk a aquellos que se niegan a hablar en ucraniano, por ejemplo, o a vivir según su ideología. ¿No eran los mismos ucranianos cuyos nietos ahora promueven la guerra y matan civiles en Donbass? Y siguen con sus provocaciones, con marchas de antorchas a favor del nazismo, etc. Lo primero que hizo el gobierno títere ucraniano instalando por Washington, una vez derrocadas las autoridades legítimas de Kiev con el uso de las ONGs financiadas por Estados Unidos, fue demoler todos los memoriales de guerra en homenaje al Ejército Rojo que había liberado a Ucrania de los nazis. Y se observa la constante agitación antirrusa procedente de la ultraderecha en Ucrania occidental. Se trata de los descendientes de los que cooperaban con Hitler, así que se margina a Rusia. Después de la Segunda Guerra Mundial, y con el objetivo puesto en otro enemigo, Occidente buscó, y aún hoy lo hace, la manera de desacreditar a Rusia. ¿De qué forma? Bueno, muy fácil. Reescribamos la historia. Si Hitler era el enemigo, inventemos un nuevo Hitler. Hace poco, no sé si lo recuerdan, el príncipe Carlos de Inglaterra criticaba al presidente ruso Vladimir Putin diciendo que está haciendo exactamente lo mismo que Hitler, como escuchan. El heredero de la corona británica daba esta respuesta a una víctima del holocausto nazi que le contaba su experiencia y la de su familia mientras visitaban un museo de Nueva Escocia, en Canadá. Después de esas declaraciones, no se escuchó ninguna condena. No se
escuchó nadie que condenara esas palabras por parte de ningún país europeo u occidental. Solo el propio Putin dijo que esa era una actitud no muy propia de un príncipe. Entonces, ¿por qué se callan? ¿Por qué no se condena esto? Ahora no conviene. Son socios estratégicos y el peso de Londres en el escenario mundial es muy importante. No debe pasar desapercibido que el tío abuelo de Carlos, el duque de Windsor, simpatizó con Adolf Hitler tras su abdicación como el rey Eduardo VIII en 1937. Y además una tía paterna, bueno, pues se casó con un oficial de las SS y bautizó a su hijo mayor con el nombre de Karl Adolf. ¿Saben por qué? En honor al Führer. Tampoco se nos debe olvidar lo gracioso que resultó ver cómo el más pequeño de los hijos del príncipe de Gales se disfrazaba del propio Hitler en una fiesta. Una broma, desde luego, de mal gusto y que causó el revuelo en la prensa, pero no la condena por ninguna entidad internacional, ni tampoco por ningún gobernante de los países occidentales. Y en medio de este compadreo llega ahora la conmemoración del Día de la Victoria. 70 años de la caída de los nazis. Una fecha que debería reunir respeto en torno a los veteranos de guerra, a aquellos que dieron la vida, sin excepción de naciones. Pero, ¿qué es lo que sucede? No se trata de un acto en el que todas las cabezas de los países afectados, liberados, aliados, deban acudir. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué se intenta hacer de menos esta efeméride, que debe mezclar orgullo, gozo, pero también memoria y respeto? Yo busco la respuesta, pero la verdad es que no la encuentro. Quizá es porque se celebra en Rusia. Bueno, puede ser porque convenga de cara a la galería, al mundo, el no aparecer en una foto junto al señalado como el nuevo enemigo. Muy bien, esto puede quedar bien de cara a la galería, como decía, pero ¿qué pasa con la memoria de los veteranos? Ahora quedan pocos. ¿Acaso ellos importan menos que el aparentar el salir o no en una foto? ¿No son héroes, al igual que los que están enterrados en el cementerio de Arlington? ¿Por qué no honrar a los supervivientes ucranianos que han sido invitados precisamente a ese acto? Una tendencia desde bastante años de hacer una equivalencia entre el régimen nazista en Alemania y el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Entonces, se consideran en esta visión como iguales en términos morales. Y, por ejemplo, el Museo Histórico en Estonia claramente trata de dos ocupaciones, ocupación soviética y ocupación nazi, como si fueran iguales. Entonces, no es perfectamente inocente el olvido del papel del Ejército Rojo, porque en Europa del Este y ahora en Europa Central también crece el nacionalismo étnico. El nacionalismo étnico que en realidad es la base del régimen nazista. La verdad es que a veces me pregunto si esto no es solo una falta de respeto a las personas que aún viven, sino también a los millones y millones que cayeron por una causa común. Sus vidas parece que no hubieran valido nada, solo para alcanzar un objetivo militar o un fin, algún interés económico. Me viene ahora a la cabeza que puede sentir, por ejemplo, un veterano soviético, sea ucraniano, uzbeco o ruso, al ver algunas películas en las que se le retrata poco menos que como a bárbaros, borrachos o gente sin preparación ni motivación. ¿Dónde está el respeto en esas películas hacia ellos? Quizá algunos directores de Hollywood saben mejor que cualquiera de esos veteranos de guerra, o que algunos historiadores honestos, eso sí, lo que realmente sucedió en los campos de batalla, en los centros de exterminio o en otros muchos lugares de muerte. Las grandes superproducciones se basan en un leitmotiv en el que los aliados, y más concretamente los estadounidenses, son enseñados como los grandes héroes de la guerra. En los filmes, en las cintas, la consecución de grupos pequeños de soldados que matan a hordas de nazis, la sorna con la que se trata este asunto, haciendo omisión al sufrimiento del pueblo y los soldados soviéticos, los estereotipos de dibujar a un militar del Ejército Rojo como un inculto,
alguien poco atractivo, un bebedor, son solo algunas de las píldoras que poco a poco van calando en el cerebro de las generaciones. Millones y millones de personas que, imbuidos en su cubo de palomitas, en su refresco de cola, engullen una realidad que está contada de forma parcial. En pocas ocasiones las críticas a estas películas hablan de realismo refiriéndose a la historia. Claro que las puestas en escena, la atmósfera, el resto de elementos como el vestuario, las localizaciones, ayudan a uno a hacerse una idea de lo que sucedió en aquellos trágicos días, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Lo que nos cuenta el cine? ¿Lo que nos cuenta un libro de historia o un periódico financiado y amparado bajo una determinada idea? Lo importante es lo que se crea la gente, eso parece. Y la gente necesita héroes. Y el cine es el arma perfecta para convertir a personas en superhéroes y a los mitos en una política nacional. Algo que llena de sentimentalismo y de nacionalismo a una masa sedienta de la gloria de su país. Puede parecer que una sala de cine o una película es solo un divertimento, pero no es así. Es una herramienta muy, pero que muy potente. Pero también había y hay otras herramientas. Como pueden ver, no me podía olvidar de hablar de la propaganda en su más puro concepto. Este arma se usó en sus diversas formas para tratar de lograr un objetivo común: que la población se concienciara de la necesidad de esa guerra, de la lucha contra el enemigo y, en algunos casos, para la recaudación de fondos necesarios para los buenos chicos que estaban en el frente. Bueno, todos los países que participaron en el gran conflicto usaron carteles, cintas, pasquines, publicidad, todos sin excepción. Pero en estos mensajes, además de intentar crear un sentimiento nacional, en algunos casos se veía claramente que eran utilizados para adoctrinar sobre ideas nada loables: racismo, xenofobia, odio, pero no solo contra el enemigo, sino a nivel de culturas y también de distintas etnias. Nada debía escapar al repudio de la gente para jalear las políticas estatales de una manera ciega. Así, no era difícil ver propaganda nazi contra los apestosos judíos, una raza inferior, como ellos decían, carteles contra los gitanos y los eslavos, o, por ejemplo, pasquines y publicidad de Estados Unidos denominando a los japoneses como monos amarillos. La propaganda ha servido para equiparar esta xenofobia en aliados y también en nazis, hasta tal punto que incluso los altos mandos del ejército de los países aliados hacían una llamada de atención sobre la cantidad de ciudadanos negros, como escuchan, que se estaban incorporando a filas. Hay que acordar que el ejército estadounidense entonces era un ejército segregado entre blancos y negros, y tomó muchos años y mucha violencia en Estados Unidos para llegar a cierta igualdad. Repito, el racismo como nacionalismo étnico hacen parte del régimen nazista. Me pregunto, ¿esto sucede hoy? Yo creo que sí. Todo tiene marca. Estamos rodeados de estereotipos. La mecánica es muy simple y muy cómoda: poner una etiqueta a una persona o a una nación para que todos lo crean y repetir ese mensaje hasta que cale en lo más profundo de las personas. Putin es Stalin. Rusia significa Gulag. Estados Unidos ganó la guerra. La Alemania nazi luchaba contra las hordas bolcheviques. Europa es libre gracias al día D. Los bombardeos a civiles alemanes eran lícitos. Lanzar las bombas atómicas era algo imprescindible. Todo son etiquetas. Después de leer mucho sobre el tema, de mis estudios en la universidad, de conversar, de charlar con algunos veteranos de guerra e incluso de viajar a algunos campos de concentración, llego a una conclusión, y es que todos los países que participaron en la victoria en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo y el nazismo merecen un gran respeto. La sangre de judíos, polacos, estadounidenses, rusos o franceses, entre otros, no merece que se juegue con ella. La guerra no se puede contar por balas, por monedas, ni tampoco por medallas. La memoria de todos los que cayeron merece nuestro respeto eterno.
A veces puede resultar bastante peligroso intentar reescribir la historia, porque se desentierran fantasmas que ya parecían estar olvidados en el pasado. Les digo esto porque precisamente en Rusia se dice que si disparas al pasado con una pistola, el futuro te puede disparar con un cañón. Y es que reescribir la historia es un arma de doble filo. Es muy peligrosa, depende de quién, de cuándo y cómo se interprete. Les embarcamos ahora en un viaje pormenorizado y analítico con los mitos y leyendas de la Segunda Guerra Mundial. Si hay una característica que puede definir a la Segunda Guerra Mundial, es que se trató de un enfrentamiento en el que la mentira, la propaganda, la agitación de las masas, el papel de los medios de comunicación o las arengas, los discursos fueron un factor clave en el desarrollo de los combates, en la resistencia de los pueblos ante diferentes penurias y ante lo que realmente estaba sucediendo, y la opinión pública creía que estaba pasando tanto en el campo de batalla como en las negociaciones de los altos cargos y generales de guerra. Incluso en la actualidad, la historia que se cuenta, dependiendo de en qué parte del mundo, hace que surjan en el camino mitos, mentiras, leyendas, pero también intentos de reescribir algo patética en la película Salvar al soldado Ryan. En ese tiempo, las cifras de muertos y los esfuerzos desempeñados en la batalla de Kursk serían de una grandiosidad estrepitosa, sumado también a la resistencia del sitio de Stalingrado. A pesar de que el desembarco de Normandía fue una batalla brutal, con muchos soldados dando la vida heroicamente, la propaganda actual es desproporcionada con el significado de dicha contienda para el resultado final de la guerra, que estaba escribiendo sus más cruentas páginas en el frente oriental. De hecho, se puede decir que fue el rápido avance del Ejército Rojo hacia el oeste lo que empujaría a los aliados a abrir el frente en Francia en un intento por cercar a los nazis y a la vez impedir a los rusos tomar toda Alemania y colgarse así las medallas e incluso encontrarse al Ejército Rojo en el Canal de la Mancha debido a su vertiginosa incursión. En torno a este mito hay que aclarar las intenciones de algunos de los aliados, en concreto de Washington, que en palabras del propio Franklin D. Roosevelt, en una conversación con su hijo, con Elliot, dijo: los chinos matan a los japoneses, los rusos, como vemos, matan a los alemanes, y nosotros debemos ayudarles a continuar con su negocio mientras nuestros propios ejércitos y armadas no estén listos para acudir en la ayuda. Somos aquellos, dice literalmente, que entrarán en lo que he leído en diferentes libros de historia, en documentos, en dosieres, o por lo que he podido escuchar a varios veteranos de la guerra, pero por lo visto, según declaró en una ocasión el presidente norteamericano, su abuelo tomó Berlín. Pero no fueron los americanos los que se pararon a orillas del Elba. Es paradójico, quizá deba revisar de nuevo mis libros. La esencia y el mensaje sí que me han quedado claros. Ellos, Estados Unidos y Gran Bretaña, ganaron la guerra y ya sabemos desde entonces quiénes son los salvadores del mundo. Un discurso que repiten una y otra vez los diferentes inquilinos del despacho Oval. Pero vamos a ver si tanto es así. Como decíamos, Estados Unidos entró en la guerra en Europa casi 3 años después de la invasión alemana de la Unión Soviética y 11 meses antes de su rendición. Durante ese tiempo de espera, el Ejército Rojo en el frente oriental ya había aniquilado, como vemos, 607 divisiones alemanas que luchaban contra la URSS, mientras que las tropas angloamericanas lograron destruir solo 176 divisiones. Cualquier historiador o cualquier estudiante de historia puede ver el mapa de la repartición de las unidades militares del Wehrmacht. Durante la guerra se va a dar cuenta que había mucho más unidades, 3, 4, 5. La historia a merced de algunas necesidades o intereses. Y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación y también, cómo no, los dirigentes políticos. Para una gran mayoría de personas en el mundo, el principio del fin de la guerra no se produjo entre las trincheras, el barro, ni la sangre de la batalla de Stalingrado, por ejemplo, o en el frente oriental, sino el 6 de junio de 1944, el llamado Día D, el desembarco de Normandía. Esto no es ninguna coincidencia. Parece que a algunos entes les conviene obviar el segundo frente y recordar esta fecha como un hito en la historia para atribuirse la victoria contra
la bestia nazi. La gente de mi generación entendía que el Ejército Rojo había derrotado a Alemania. De hecho, la derrota de Alemania tuvo lugar antes del desembarco de los británicos y los estadounidenses en Normandía. Los alemanes no tenían fuerzas con las que oponer resistencia a británicos y norteamericanos en Francia. Así que mi generación sabe que Estados Unidos derrotó a Japón y Rusia derrotó a Alemania. Pero ahora estamos reescribiendo la historia y a Rusia se le elimina, sin más, de esta guerra. El hecho de considerar el día D como la batalla clave para el inicio del fin de Hitler es solo una mera figuración que queda escenificada, si me lo permiten, de una forma en el juego, en el momento crucial para marcar el gol decisivo. Y es que hay que apuntar que los aliados tardaron casi 3 años, en entrar en el campo de batalla de forma directa contra el Reich en Normandía, un tiempo en el que las bajas del ejército ruso seguían subiendo como la espuma. Nosotros perdimos cerca de 13 millones de militares y 27 millones de personas en total, mientras que Estados Unidos perdió entre 30 y 31 mil personas en todos los frentes. La pregunta es, ¿por qué nosotros y los alemanes sufrimos las mayores consecuencias? Porque luchamos entre nosotros, mientras que los aliados estuvieron esperando. Hay que destacar que en Estados Unidos han ignorado el sacrificio del Ejército Rojo. Si se fijan en las películas de Hollywood, pensarán que la razón principal de la derrota de los nazis es el esfuerzo de los militares norteamericanos. Sin embargo, la historia nos dice algo distinto. La historia nos cuenta que la cantidad de las víctimas en el frente del Este, en el campo de batalla entre Berlín y Moscú, era desproporcionada para ciudadanos de la Unión Soviética. No es esta la información que recibimos en este lado del Atlántico. Si me lo permiten, a mí esto me hace que me plantee personalmente algunas cuestiones. ¿Se trata de ignorancia? La verdad, no lo sé. Es un cinismo de proporciones mayúsculas. Lo cierto es que el señor Barack Obama me ha ayudado a seguir en esas dudas respecto a